SER Podcast. Jesús Callejo, ¿habías hecho algún programa alguna vez en un refectorio? No, por eso lo primero que me viene a la mente es saludarte como paz y bien, por el ambiente franciscano, esta atmósfera tan beatífica, tan pacífica y tan inspiradora. Desde luego, estamos haciendo un programa especial, como lo decía antes, en el refectorio del Monasterio de la Rábida, en Huelva, lleno de celebraciones, pero sobre todo, aparte de ese bicentenario, ¿no?, de la Diputación de Huelva, de aquí nació un proyecto realmente sobrecogedor, ¿no?, que a veces somos tan tontos que no nos gusta ni presumir de ello ni valorarlo como fue, ¿no? Así es verdad que si buscamos un poco esa geografía, bueno, totalmente clave e imprescindible a la hora de pergeñar lo que luego sería el descubrimiento de América, evidentemente Colón aquí tuvo un referente obligado. Aquí, en este monasterio franciscano, es donde se encuentra con Fray Juan Pérez, donde le entrega una serie de documentación valiosísima, donde esa documentación luego con el tiempo va a pasar a Fray Antonio de Marchena, esa documentación a su vez pasa a los Reyes Católicos, sobre todo a Isabel la Católica, y todo eso es el ambiente, los antecedentes históricos que sirven para que Colón, con esa nao y esas dos carabelas, pues sirva un poco de elemento clave para que la Edad Media terminara, que eso es muy importante decirlo. Hay veces que dice que la Edad Media termina con la conquista de Constantinopla, otros dicen que realmente es con el descubrimiento de América, y en ese momento se produce un antes y un después. Evidentemente el artífice, con independencia de si era genovés o no era genovés, no vamos a entrar en esas disquisiciones históricas. Lo que sí que sabemos es que no era leonés. No era leonés. Siempre hablamos, había que hablar de León de alguna forma, ¿no? Pero Colón, efectivamente, aquí y en otros lugares, sí que tuvo esa importancia capital a la hora de asesorarse, de dejar una documentación, ahora lo comentaremos, documentación privilegiada. Desde mi punto de vista, él tenía una información clave para saber que donde iba a encontrar nuevas tierras. Posiblemente él no sabía que era un nuevo continente, pero sí unas nuevas tierras. Y luego hay toda una versión oficial alrededor de ese descubrimiento. Evidentemente, y eso también está demostrado, Colón no fue el primero que llega a América. Se sabe que los vikingos en el año 1000 estuvieron en la zona de Norteamérica, que actualmente sería Canadá, pero eso no le quita ningún mérito a Colón. Llegó, regresó y lo contó, cosa que mucha gente no pudo hacer. Desde luego, bueno, pues es un poco lo que queremos recordar, ¿no? Y decía antes, anticipaba un poco el tema al que vamos a dedicar el cronovisor, junto con un montón de amigos aquí, como digo, en este monasterio de la Rábida. Tenemos delante, Jesús Callejo, crononauta, nuestro teclado del cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 1 de marzo de 1484. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde nos has traído? Estamos en una costa, vemos ahí dos personajes, yo me imagino quiénes son, por el tema que ya me habías propuesto. Uno de ellos es Cristóbal Colón, lo vemos vestido de rojo, y junto a él hay un personaje que no tiene muy buen aspecto, ¿no? Está un poco, no voy a decir que andrajoso, pero bueno, tiene ahí ese aspecto un poco que seguramente le va a marcar un poco, ¿no?, el destino y la historia. Sí, exactamente. Ese otro personaje que está al lado de Colón, en fin, está enfermo, un poco sifilítico, ahora comentaremos, y es el que popularmente se ha llamado el prenauta o también el piloto anónimo. Estamos en el archipiélago de Madeira, en el Atlántico, en concreto en una de las islas, que es Porto Santo. ¿Y por qué en este lugar? Porque en ese momento, desde el punto de vista cronológico y biográfico de Cristóbal Colón, él vivía allí. Él se había casado con la hija de Bartolomé Perestrelo, que era el gobernador de Porto Santo, con Felipa Monir. Había tenido un hijo y en este año en concreto, que es un año clave para él, es cuando, por desgracia, su mujer muere, pero cuando también encuentra a este prenauta. Lo encuentra en unas condiciones bastante penosas, no era el único. Aquí hay que contar un poco
de forma simbólica lo que ocurrió o lo que dicen que ocurrió, porque es cierto, y aquí hay que ser sinceros, Nacho, tenemos muy poca historia y bastante leyenda alrededor del prenauta, incluido su nombre. Es verdad que cuando se habla del piloto anónimo y sabemos que es Alonso Sánchez de Huelva... De anónimo no tiene nada, claro. Sí, con lo cual ya me dirás tú lo del anónimo. Pero todo esto lo sabemos a raíz de una obra, pues una crónica de Indias, la de Garcilaso de la Vega, el Inca, de 1609, con lo cual estos comentarios reales en el capítulo 5, donde aparece la referencia, es algo que ya se venía repitiendo pues como una leyenda urbana de padres a hijos. De hecho, Garcilaso de la Vega, el Inca, lo había escuchado de su padre y a su vez él de otras personas. Pero bueno, lo hecho es que tal como se cuenta, y un poco resumo la leyenda, dice que unos comerciantes, unos marineros, pues en ese tráfico comercial entre las Canarias, Madeira y la península ibérica, bueno, pues una tormenta lo que hace es que les desvía de su rumbo y ese desvío les lleva ni más ni menos a lo que luego, posteriormente, se llamaría la Española, que ya sabéis que está compuesto de dos países actualmente, que es la República Dominicana y Haití. Bueno, allí están durante un tiempo, les reciben de una forma muy favorable porque piensa que son dioses. Las leyendas locales hablan que los dioses regresarán algún día del océano. Encima son barbudos, en fin, tienen un tipo de armamento y de vestimenta poco usual. Los indígenas de allí son barbilampiños, entonces les agasajan muy bien, les llevan a todos los lugares, incluso les ofrecen a sus mujeres. Claro, el ofrecerles a las mujeres de la forma que se los ofrecieron, pues hizo que una enfermedad que por entonces no era conocida en Europa, que era la sífilis, pues la trajeran. Llega un momento en que ellos se ponen enfermos, quieren regresar, y cuando regresan, evidentemente algunos van muriendo en el camino, pero hay 5 que llegan a este archipiélago de Madeira, a Porto Santo, y en concreto Alonso Sánchez de Huelva es el que llega con las fuerzas suficientes y necesarias para comentar a Cristóbal Colón, que por entonces ya tenía la idea de que había que descubrir las especias por otra vía distinta, en este caso por la vía occidental, la vía de lo que luego serían las Américas. Bueno, pues le cuenta todas las peripecias, lo que había ocurrido. Es verdad que también en el archipiélago de Madeira de vez en cuando llegaban algún tipo de madera y de objeto exótico, en fin, allende de los mares, y todo procedía efectivamente del mismo lugar. Así que en ese momento lo que hace Colón es que recibe esa información de una forma como muy concisa, porque daba la sensación, y así lo cuenta, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, que nos tenemos que acudir a otro de los cronistas de India, dice que Cristóbal Colón iba, no dice con las cartas marcadas, pero casi sabía perfectamente dónde iba. Jesús, quería compartir este cronovisor pues con una persona que yo creo que conoce muy bien la historia de ese prenauta, que es Elías Pérez. Elías Pérez es director de cine, autor de un corto que se llama El Prenauta. ¿Qué pasaría si Colón no hubiera llegado el primero? Elías Pérez, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy bien, ese corto lo podéis ver en Filmin, ¿no? Creo que es la plataforma. Está disponible en Filmin de momento y habla de lo que ha relatado perfectamente Jesús, de ese momento en el que un enfermo Alonso llega a las costas de Porto Santo y Diego, que es el hijo de Colón, y Colón están paseando a caballo por allí. Y que por entonces tendría unos 4 añitos. 4 años. Y en ese momento pues sucede la chispa para Colón y le da ese mensaje que tanto estaba esperando para poder llevar a cabo esa gesta tan importante y que le habían dicho que no, tanto en Portugal como en otros sitios. Desde luego que sí, esta era un poco la idea, ¿no?, que queremos proyectar con este cronovisor dedicado a la figura de Alonso Sánchez de Huelva, el prenauta, que supuestamente o seguramente echó una mano, ¿no?, con esa información a Cristóbal Colón para llegar finalmente a donde llegó en el 12 de octubre del año 1492. Jesús, yo muchas veces me he preguntado, ¿y cómo sabía Colón que le estaba diciendo la verdad y no se estaba inventando algo? Imagínate que acaba ahí Porque mucha más gente ya estuvo en América, pero ahí entraríamos ya en otro apartado, en otro melón que podríamos abrir, que sería los templarios. O sea, muchas veces ese secreto templing del que hablan los templarios, ese puerto de La Rochelle,
esas minas de plata de las que se suministraban para luego financiar muchísimas catedrales góticas. Todo ese tipo de información, hay varios autores que defienden la hipótesis de que los templarios tenían ya una serie de bases en América. Todo ese tipo de información, ¿dónde estaba también recluida? Y esto es lo interesante, normalmente en monasterios también franciscanos. Muchos monjes franciscanos de aquella época estaban en el secreto, pero no lo podían revelar, por lo que acabamos de comentar antes. Revelar esta información antes de tiempo era un delito de lesa majestad y, por lo tanto, tu vida corría peligro. Bueno, pero otros secretos también bajo esa premisa acababan abriendo la puerta y saliendo a todas las calles, ¿no? Para correr, efectivamente, dando voces. Muy bien, Elías Pérez, como digo, director de cine, autor de El Prenauta. ¿Qué pasaría si Colón no hubiera llegado el primero? Les invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a la plataforma de Filmin, donde lo van a poder ver, este corto fantástico de 18 minutos. Como siempre, Elías, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Gracias, Jesús. Y Jesús Callejo, crononauta, un placer compartir contigo estos minutos de radio en una aventura más aquí en el refectorio del monasterio de la Rábida, en Huelva. Muchísimas gracias a ti y ya sabes, paz y bien. Claro que sí. Un aplauso para los dos. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.